Pues mira, en primer lugar porque Podemos es el proyecto que ha demostrado que este país puede cambiar. Y yo creo que ha quedado demostrado en los últimos años, no solamente con políticas concretas, con el gobierno de coalición de la anterior legislatura, sino también con lo que ha significado la disputa ideológica con el proyecto del bipartidismo, no solamente de la derecha, y con políticas que han significado avances importantes en los derechos del conjunto de la ciudadanía y sobre todo la certeza de que cuando hay una ciudadanía que se moviliza, que toma la palabra y que hace política, es posible que cambiemos las cosas. Y yo creo que eso es fundamental en un momento como este, llevarlo a la Comunidad de Madrid, ¿no? Creo que estamos en un momento en la Comunidad de Madrid en el que hay mucha ciudadanía progresista que se siente abandonada ante lo que percibe como una resignación por parte de la izquierda ante el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y las políticas del Partido Popular, ¿no? Que van a hacer 29 años de políticas del Partido Popular. Y yo creo que frente a eso es fundamental que exista una organización política como Podemos, con mucha fuerza, que tenga la capacidad de movilizar a la mayoría que existe en la Comunidad de Madrid progresista o que puede existir. Ya lo demostramos en el año 2015, precisamente cuando surge Podemos, hay una mayoría de izquierdas, por lo menos en votos, que no se transforma en escaños, ¿no? Pero que sí que es en votos, y que eso lo necesitamos fundamentalmente ahora en la Comunidad de Madrid para demostrar que sí se puede ganar a la derecha y que sí que se puede echar a Ayuso del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y en tercer lugar, por una cuestión también, bueno, que es personal, pero que es política, que tiene que ver con que yo estaba dedicando en los primeros años de este proyecto la mayor parte de mi tiempo y de mi compromiso a Podemos en Madrid. Los jueces me condenaron con una condena sin pruebas, injusta, que me inhabilitó de la política. Y eso, bueno, es una parte, digamos, del lawfare que se ha aplicado contra Podemos, que es una vulneración de mi derecho a la participación política, pero que sobre todo tiene la voluntad de impedir que la ciudadanía que quiere transformaciones tenga representantes públicos y tenga un gobierno con transformaciones, ¿no? Y por tanto, bueno, quiero, después de los años en los que he cumplido esa inhabilitación, poder volver a Madrid y bueno, volver a dedicarme con mayor disposición y dedicación y compromiso a Madrid para volver a ganar o para intentar ganar, ¿no? Bueno, creo que la injusticia ha pasado. La injusticia ya ha pasado y ya ha significado un perjuicio, ya digo, no solamente a mí, sino que si me han condenado a mí, eso es porque querían perjudicar al proyecto político del que formo parte, que es Podemos, y no solamente ha sucedido conmigo, sino con otros tantos compañeros y compañeras. Y el hecho de que yo vuelva en este momento no resuelve la injusticia que ha significado eso para Podemos. Pero bueno, sí que creo que ahora tengo la oportunidad de retomar lo que los jueces impidieron y que bueno, es su cuestión de volver a dedicarle tiempo a esa organización política en Madrid concretamente, en la que creo que es fundamental estar, sin la cual creo que tampoco hay una organización política como Podemos que tenga la fuerza necesaria para transformar este país, ¿no? Porque la Comunidad de Madrid también ha sido el bastión y es el bastión de la derecha, del Partido Popular, que ha significado la resistencia también frente a los avances de la izquierda en términos de conquistas institucionales y gobiernos en el conjunto del Estado en los últimos años, y o conseguimos ganar a Madrid o las transformaciones que podemos hacer a nivel del conjunto del país son mucho más limitadas, desde luego, ¿no? O por lo menos se permite que haya un proyecto como es el de Isabel Díaz Ayuso, que es nocivo con los derechos de la ciudadanía, que puede pervivir y significar esa salida ultraliberal y conservadora a la crisis neoliberal y política en la que estamos inmersas aquí a nivel internacional. Bueno, yo creo que podemos haber, y seguramente hemos cometido errores, pero yo también creo que, mira, si miramos lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid en los últimos años, porque me parece fundamental a la hora de pensar cómo podemos echar a Isabel Díaz Ayuso y las políticas del Partido Popular,
Lo que sucede entre el año 2015 y el año 2023 es que en el año 2015 hay una mayoría, ya digo, progresista que consigue sumar en términos de votos, y que hay una derecha que ha sido desmovilizada fundamentalmente por la corrupción del Partido Popular, pero también por la crisis política derivada de las políticas de ajuste y de austeridad, y que es Podemos en ese momento el proyecto que puede, o que consiguió de hecho, hacer que hubiese una mayoría en la Comunidad de Madrid transformadora o progresista. Es Podemos el proyecto que consiguió eso. A partir de ese momento lo que sucede es que Ayuso, cuando llega en el año 2019, tiene la capacidad de, bueno, primero Cifuentes, pero fundamentalmente Ayuso, de recomponer el bloque de la derecha, fundamentalmente por su lado izquierdo con Ciudadanos, y en parte por el lado de la derecha extrema con Vox, porque Ayuso habla mejor a los votantes de Vox que los dirigentes de Vox, y que consigue también resistir y subir en términos de votos gracias a hacer una oposición radical al gobierno estatal, ¿no? Fundamentalmente con la pandemia y con lo que significa bueno, sus políticas durante la pandemia. Y lo que ha sucedido también es que en los últimos años la izquierda de la Comunidad de Madrid se ha desmovilizado. Y eso tiene que ver con esa sensación de abandono por parte de los progresistas de la Comunidad de Madrid, que han visto como la izquierda o intenta aprovecharse del hecho de que la izquierda haya sido derrotada para tener, desde la presidencia del gobierno, una oposición como es Isabel Díaz Ayuso. Creo que ha intentado el Partido Socialista aprovecharse de esa derrota, no digo que hayan querido esa derrota, pero han intentado aprovecharse de esa derrota. Desde Sánchez, tener una oposición de Ayuso, o han visto cómo bueno, hay una izquierda que es Más Madrid, que no ha tenido la capacidad de sumar como lo sumó en su momento Podemos. Entonces, claro que creo que por todo lo que hemos sufrido como proyecto político, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino a nivel estatal, y por errores que podemos haber cometido, Podemos, es un hecho evidente, no tiene los mismos resultados que antes. Y tenemos que ahora trabajar en los próximos 3 años para que Podemos pueda volver a la Asamblea de Madrid y para que consigamos así un gobierno de izquierdas para el conjunto de los madrileños. Pero la evidencia también nos dice que fue Podemos quien consiguió movilizar lo que posteriormente nadie de la izquierda ha conseguido movilizar. Y creo que eso tiene que ver con esa voluntad de no resignarse, con esa voluntad de no quedarse en la oposición, sino con esa voluntad de transformar y ganar el gobierno. Bueno, creo que en primer lugar hay que hacer frente a esa sensación de resignación y de abandono, ¿vale? Y eso tiene que ver con, bueno, con defender la posibilidad de que ganemos, pero no solamente haciendo frente a las políticas de Isabel Díaz Ayuso o de Almeida, sino al sentido común que sostiene esas políticas, porque creo que lo que tenemos enfrente no hay que minusvalorarlo. Yo creo que en muchas ocasiones cometemos desde la izquierda el error de minusvalorar el proyecto de Isabel Díaz Ayuso. Y el proyecto de Isabel Díaz Ayuso es un proyecto absolutamente nocivo, que hay que despreciarlo en términos del proyecto que supone, por el riesgo que supone para las vidas de los madrileños, pero para nada en su capacidad de llegar y de convencer. Y ahí tenemos un reto fundamental, que es tener la voluntad de disputar el proyecto, de disputar su sentido común. Y eso implica, por ejemplo, hacer frente a la idea que tiene Isabel Díaz Ayuso de que los impuestos son un robo, cuando los impuestos no son un robo, sino que son una herramienta de redistribución para que vivamos una sociedad igualitaria y una condición para que tengamos servicios públicos. Hacer frente al discurso de Isabel Díaz Ayuso que los pobres, si son pobres, son porque se lo merecen, cuando en realidad los pobres son la consecuencia de un sistema económico injusto que genera ingentes beneficios para unos pocos y precariedad y pobreza para muchos. Hay que hacer frente a la concepción de Almeida de que los árboles están para talarlos, cuando los árboles son necesarios para respirar, para que respiremos, para que vivamos en unas ciudades habitables, para que respetemos un planeta que está sufriendo una crisis brutal en este momento y que amenaza al conjunto de la humanidad.
hay que hacer frente a esa concepción que tienen de la educación como un lugar de segregación, como un mecanismo de segregación y como un lugar de adoctrinamiento, porque si alguien defiende el adoctrinamiento de la educación en España es el Partido Popular y es Isabel Díaz Ayuso. Y creo que la disputa ideológica, por cierto, también la vemos en momentos concretos como lo que estamos hablando del debate que se ha generado con las autobajas. Al final, la cuestión no está solamente en si está bien que los trabajadores ante una situación como la que vivimos, de una emergencia, puedan quedarse en casa 3 días, sino en que no podemos dar por normal que cuando tú llamas a tu centro de salud de la Comunidad de Madrid, yo por ejemplo hoy he llamado al centro de salud porque necesito una cita, y me han dado cita para dentro de 15 días. No podemos aceptar como normal que en la Comunidad de Madrid una persona que necesita una atención sanitaria no reciba una cita en su centro de salud de su barrio hasta dentro de 15 días. Y eso implica una disputa a la hora de entender los servicios públicos, a la hora de entender el Estado como titular de obligaciones, no como el mecanismo para golpear y para criminalizar a los que sufren las injusticias, que implica una disputa muy profunda de proyecto con lo que es Isabel Díaz Ayuso, con lo que es el Partido Popular y con lo que es Almeida. Por tanto, creo que hay que hacer frente a la resignación, hay que disputar ideológicamente el proyecto del Partido Popular, hay que conseguir movilizar mostrando que podemos ganar, y eso también tiene que ver con la experiencia de Podemos, como decía, a nivel estatal también en los últimos años, y necesitamos también hacer frente a lo que es también una condición para que gane la derecha y la extrema derecha aquí o en Argentina con Milei, que es la antipolítica. Creo que el hecho de que Podemos sea una organización que tiene como uno de sus elementos fundamentales la participación, la militancia, es fundamental para que, a pesar de que haya momentos de resistencia, como los que vivimos ahora mismo, tengamos la capacidad de nuevo de implicar al conjunto de la ciudadanía en la política como la herramienta que es para avanzar en derechos y para poder volver a ganar. O sea, que tenemos la responsabilidad de movilizar como lo hicimos en los años 2015, en el año 2014, 2015, para ganar a Ayuso. Por tanto, creo que, no se resuelve con una sola medida. Hay que disputar ideológicamente, hay que tener una organización que sea capaz de movilizar a quienes a día de hoy ya no confían en que podamos ganar a Ayuso, pero también hay que tener una organización política que pueda movilizar, que pueda ser participada y que pueda dar esa disputa ideológica con el proyecto de Ayuso. Podemos es un proyecto que cuando nace como un proyecto fundamentalmente estatal, ¿no? Yo creo que es verdad que el proceso en el que se da en esos años es un proceso en el que por un lado han tomado fuerza y llegan en el año 2015 candidaturas desde lo municipal y que eso es un eje fundamental para la conquista de las instituciones, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino a nivel estatal por parte de la izquierda transformadora a partir de ese momento, pero también es una organización constituida en torno a la voluntad de llegar al gobierno estatal, de poner fin al bipartidismo y de llegar al gobierno estatal, ¿no? Y creo que eso en diferentes ocasiones ha supuesto una merma de las posibilidades en términos territoriales, ¿no? Yo creo que desde fundamentalmente que llega Yone a ser secretaria general hay una voluntad muy fuerte en la construcción de Podemos a nivel territorial. Y creo que eso tiene que ver con que, a pesar de que sepamos que Podemos es una organización estatal, también tenemos que tener muy en cuenta que solamente si existen los territorios, y por cierto, la Comunidad de Madrid, donde es fundamental, es una región en la que políticamente está el Ayuntamiento, la capital de España, el Congreso de los Diputados, tiene una centralidad política incuestionable, necesitas una organización potente. Pero eso pasa también porque tengas un proyecto propio para Madrid. Y yo creo que eso pues no ha tenido la misma dedicación que ha tenido el proyecto estatal, y creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora. Tener un proyecto propio para Madrid implica el hecho de que sea la propia militancia también de una organización política como la que tenemos en Madrid, que por cierto es la organización con más militancia a la izquierda del Partido Socialista,
que pueda dirigir el proceso que tenemos por delante, porque siempre ha sido fundamental la militancia de Podemos, creo que en el contexto de resistencia en el que estamos ahora mismo, muchísimo más, y creo que mi deber ahora mismo es estar a la altura de una militancia que durante los últimos meses, desde las elecciones de mayo hasta este momento, ha soportado la organización, la ha soportado, generando una dirección desde la propia militancia, y que mi tarea ahora mismo es estar a la altura y ser una herramienta para que la propia militancia pueda dirigir esa organización. Esto parece un mensaje muy participativo, pero es real, lo creo real. Creo que tenemos una militancia a la que en muchas ocasiones se la ha despreciado, no digo por parte de la organización, sino digo desde afuera, y que es una militancia que tiene la capacidad de no solamente construir su propia organización política, sino ser dinamizadora de las principales movilizaciones que hay en la Comunidad de Madrid, que están haciendo desde la resistencia, sí, pero que están haciendo a día de hoy frente a las políticas de Isabel Díaz Ayuso, desde la lucha por la sanidad pública hasta la lucha contra la tala de los árboles. Es la militancia de Podemos la que está fundamentalmente en esas luchas, defendiendo una Comunidad de Madrid mejor. Pues yo la veo, sinceramente, creo que es una militancia no solamente muy valiente, como siempre hemos dicho, sino con mucha voluntad de llevar este proyecto más lejos. Y yo creo que es una militancia que tiene muy claro en este momento, también respecto a la pregunta que me hacías de los compañeros que se han ido, tiene muy claro que Podemos no se tiene que disolver en otro proyecto, tiene muy claro que ese es el camino que hemos decidido colectivamente, y que eso no implica solamente estar dentro de Podemos, implica estar con nuestros vecinos y vecinas en nuestros barrios defendiendo los servicios públicos, pero desde Podemos, que esa es una condición para que dentro de unos años, dentro de 3 años, haya una mayoría política de izquierdas en la Comunidad de Madrid. Esa voluntad por parte de la militancia creo que está en este momento más viva que nunca, y yo creo que también con respecto a lo que decía anteriormente, ha habido, no sé si un desprecio a la militancia y una descoordinación, porque ha habido un modo de dirigir en la Comunidad de Madrid en el que la dirección no se relacionaba con la militancia, por así decirlo. Y resulta que cuando ves cómo ha sobrevivido la militancia durante este tiempo, estos últimos meses, y cómo ha soportado la organización, no solamente es la organización, sino, ya te digo, las luchas sociales por los servicios públicos en la Comunidad de Madrid. Creo que eso demuestra que hay muchísimas ganas por parte de la militancia de llevar este proyecto lejos y de también hacerlo crecer, porque yo creo que tenemos muy claro, yo lo tengo muy claro y creo que el conjunto de la militancia, que tenemos que volver a convencer a toda la gente que ha apostado en su momento por Podemos de que esta es la fuerza política que ha demostrado ser más útil para las transformaciones de nuestro país a nivel estatal y que lo puede ser en la Comunidad de Madrid en el próximo tiempo. Bueno, no solamente Más Madrid no quiso en esa ocasión, tampoco quiso en las elecciones anteriores en el año 2021, y fue Más Madrid, un espacio político que decidió salir de Podemos en el año 2019. Por tanto, creo que la pregunta sobre si quieren ir conjuntamente a unas elecciones, fundamentalmente, en primer lugar, hay que planteársela a ellos en el sentido de que son los que siempre sistemáticamente se han negado, lo cual ha hecho que en las últimas elecciones Ayuso tuviese una mayoría absoluta, porque podría no haber sido así. Pero en todo caso, nuestro camino es el de construir Podemos en este momento, el de construir Podemos con las movilizaciones sociales para hacer frente a los gobiernos del Partido Popular, y las alianzas electorales, tanto municipales como autonómicas, las decidiremos, las decidirá la militancia y las decidirán los inscritos e inscritas de Podemos más adelante. Yo creo que en este momento no tiene ningún sentido ponernos a hablar de cómo vamos a concurrir a las elecciones dentro de 3 años. Creo que lo que tenemos, nuestra responsabilidad actualmente, es construir Podemos, construir esas movilizaciones y posteriormente hablar.
y la regla que aplicaremos aquí será evidentemente la de pensar si las alianzas suman, ensanchan los espacios electorales o no. Y creo que en función de eso se tomarán las decisiones y evidentemente también en base al respeto a los espacios políticos que deberían de configurar una alianza, sea en el ámbito municipal, en el ámbito autonómico, y el respeto también a ciertas condiciones democráticas básicas, ¿no? Bueno, como te decía al principio, Podemos ha sido la fuerza que ha permitido que este país avance, menos de lo que nos gustaría, pero sin duda, gracias al 15M en primer lugar y creo que al 8M, porque sin el 8M no habríamos tenido la capacidad de llegar al gobierno de coalición, y eso lo tengo muy claro, ha sido la fuerza política que ha tenido la capacidad de conseguir avances como no se habían conseguido en décadas. A partir de ese momento, después de las decisiones que se han tomado por parte de Sumar, que ya las hemos criticado y que creo que en este momento, como hemos dicho, toca pasar página, lo que queremos hacer es demostrar que puede haber un espacio político transformador como es Podemos, que puede volver a, en primer lugar, conseguir que los avances sean, si no los mismos, porque no existe la misma correlación de fuerzas en el gobierno estatal que la que existía en la legislatura anterior y tampoco en el bloque democrático frente a la mayoría progresista, plurinacional y feminista que había antes, sí que seamos capaces de seguir impulsando avances. Pero evidentemente nuestra voluntad es, tarde o temprano, volver a demostrar que podemos formar un gobierno de coalición como el que formamos en el anterior momento, con la aspiración, evidentemente, que siempre hemos tenido de ser mayoría de un gobierno de nuestro país para impulsar transformaciones como las que nunca hemos conseguido hasta ahora todavía. Por tanto, ahora mismo asumimos que estamos en un momento de resistencia, que las decisiones que ha tomado Sumar no son las que nos hubiesen gustado, que eso nos ha llevado para poder hacer política, tenernos que ir al grupo mixto, pero a partir de ahora nuestros votos estarán siempre para avanzar desde el Parlamento con la voluntad, ya digo, de volver a ser gobierno de este país, porque creo que lo sabe cualquier persona de este país, hasta los votantes de la derecha, cuando Podemos ha estado en el gobierno de coalición es cuando al Partido Socialista se le ha obligado a hacer cosas que nunca habría hecho si no hubiese estado Podemos.